Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes amigos, estamos iniciando la semana y claro, la semana anterior se terminaba con una noticia para algunos, como gente del gobierno, era quizá casi un nuevo descubrimiento del petróleo. Me imagino que así habrán estado el doctor Otto Arrosemena o el general Rodríguez Lara cuando llegaba el primer barril de petróleo. Pero claro, esto tiene otras consecuencias, tiene otro tratamiento. Queremos averiguar qué nomás está atrás de esta producción del ITT, si le conviene al país o no, si hay motivos de alegría y como dice el señor presidente de la República, es un momento duro el que le tocó tomar por el tema Yasuní, pero que ha valido la pena. Y para eso hemos invitado al doctor Luis Calero y al doctor Fernando Santos, los dos abogados especialistas en temas petroleros, a los que les agradecemos que nos acompañen. Doctor Calero, buenas tardes. Iniciemos entonces pensando cómo recibió la noticia usted con el mismo entusiasmo que el señor presidente y el vicepresidente Glass, que cortó cintas y entregó pedazos de eso. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, un gusto conversar con Fernando. Mire, yo creo que ya a estas alturas del partido uno está curado de espanto. Ya. Y no todos estos... los fuegos artificiales a uno ya le entusiasman y le sorprenden. Porque no hay que olvidarse que la compañía Shell inicia en el año 43. En el 43 inicia actividades exploratorias. Claro. En el año 48 perfora el primer pozo. Y de ahí viene una serie de actuaciones. Luego viene la compañía Minas. Luego viene la Corporación Petrolera Ecuatoriana, Petroproducción, Petroecuador, y van sucesivamente haciendo actividades de exploración. Y finalmente, hace 11 años, más de 11 años, el Instituto Francés del Petróleo hizo una actualización de los estudios sobre las reservas de petróleo. Y se diseñó ya un plan de desarrollo. Entonces, esta noticia tiene un atraso de 11 años, porque desde hace 11 años hemos estado en dimes y diretes, en acciones, en decisiones, en contradecisiones. En propuestas al mundo también ecologistas se volvieron más por ahí se creó verdes, ¿no? una fantasía. Se creó una fantasía, la fantasía denominada Yasuní ITT. Y ahora parecería que se pretende crear la fantasía ITT, con este descubrimiento, entre comillas, de 800 y pico de millones de barriles adicionales y con una posible producción de 300.000 barriles diarios. Digo, no, las cosas tienen que estar calmaditas, tienen que estar en su verdadero... una dimensión, ¿no? Esto no es como para decir que es la nueva era petrolera ni cosas que se le parezcan. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando las complejidades, las dificultades que requiere o que presenta la explotación de este tipo de crudos. Porque no hay que olvidarse es otra cosa un también. Crudo, ¿no es cierto?, que tiene en promedio para la producción se determinó más o menos 14.7 grados API. Es decir, inferior a 15 grados API. Pero permítame, antes de olvidarme, también ubicar dentro del contexto, de este contexto histórico, el hecho de que tampoco es en el Yasuní el único campo que se va a explotar, porque las críticas también vienen, que se va a devastar el Yasuní, que la reserva de la biosfera se acabó. No, desde hace décadas viene explotándose petróleo en distintos bloques. Que tienen que ver con el parque. Que están dentro, intersecados, o que están colindantes, o en la zona de amortiguamiento, de alguna manera están vinculados con el Yasuní desde hace décadas.
Entonces hablemos del bloque 15, hablemos del propio 31, hablemos del 16, del 14, es decir, varios bloques están. Y no es pues entonces que en este tren estructural del ITT comienza y termina el Yasuní. No es así. No es así. Sí, entonces me parece que este también es... ¿Pero este será un primero donde sí ingresa al parque directamente? A ver, vamos a ver. Sí. Mire, en la autorización que otorgó la Asamblea, hace unos años, hace un par de años, la Asamblea que calificó Cuando de se terminó interés, el proyecto calificó de interés nacional la explotación del ITT. En los mapas que se presentaron, los mapas geológicos, se estableció que una parte del Ispingo Sur, una parte del Ispingo Sur, porque es un tren estructural que está conformado por Tiputini, Tambococha e Ispingo. O si va de sur al norte, entonces Ispingo, Tambococha, Tiputini. ¿Sí? Entonces, es una parte del campo Ispingo Sur, lo que está efectivamente dentro del parque, de la zona intangible, perdón, dentro de la zona intangible. Pero con esto de declararle... No, tampoco podría. No le libera, no. Lo que permite la declaratoria de interés nacional y que varios de los constituyentes, ambientalistas y todo aprobaron, es que mediante esta autorización en definitiva de la Asamblea, esta declaratoria de interés nacional, podía realizarse explotación de recursos no renovables en áreas protegidas, como es el Parque Yasuní. Pero el Parque Nacional Yasuní tiene una zona que es la zona intangible, donde está vedada, la posibilidad de extracción de recursos. Entonces, esa parte del Ispingo Sur, que tiene unas reservas que podemos ver en algún momento más o menos considerables, teóricamente estaría vetada. No se podría. El problema, o la posibilidad de que pueda o la viveza criolla es que nos cruce un túnel. No un túnel, pero sí con mecanismos de explotación de pozos horizontales pudiera hacerse una extracción. Pero para eso tendrá que pasar algún tiempo. Doctor Santos, bienvenido nuevamente. ¿Coincide usted con esta preocupación o tiene otras adicionales o se suma a la alegría de mayores recursos también? Pues no sé, una de las dos cosas, digo, hace un año se hablaba de que estábamos saliendo de la dependencia del petróleo y que no importaba si el petróleo costaba $20, que estábamos ahí. Ahora, en cambio, genera un entusiasmo. Uno dice, a ver, ¿a través de qué nos entusiasmamos? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco, buenas tardes, Lucho. Y yo coincido con el doctor Calero, por supuesto. Hay que interpretar estas declaraciones dentro del contexto electoral en que estamos, ¿verdad? La situación del país es realmente catastrófica. El Fondo Monetario Internacional el fin de semana ha publicado por su lado un informe que el Ecuador le quería tapar, ¿verdad? Quería esconderlo debajo. Además había pedido eso, ¿no? Había pedido el Fondo Monetario, pues como tiene obligación a todos los países en los cuales opera, lo publicó. Es catastrófico, catastrófico. Según el fondo, que tiene proyecciones solo hasta el 2021, el Ecuador decrecerá. Recién el 2021 crecerá 1.5, que es menos que el crecimiento poblacional. Claro. O sea, habrá un decrecimiento del Producto Interno Bruto global y per cápita. Frente a esta catástrofe, luego de haber tenido unos recursos inmensos, el resultado tan catastrófico, uso varias veces esta palabra porque no encuentro otra, nos quieren engañar con que ya se ha descubierto un campo en una nueva Arabia Saudita, un Kuwait. No. En primer lugar, no hablemos del crudo ITT, hablemos de la brea ITT, porque la ley de hidrocarburos considera crudo hasta 15 grados. Dice, menos de 15 grados y es una brea, es una melcocha, que hay que hacerle otra cosa, hay que usarla en proceso distinto. Un proceso distinto. Este tiene, como el doctor Calero dice, menos de 15. Es una melcocha. ¿Cómo le sacan una melcocha y le mueven por un oleoducto? Podrían a algo mezclarle con crudo liviano, pero ya no hay crudos livianos. Entonces, inclusive uno piensa sobre la sanidad mental de las autoridades, ¿verdad?, que han manejado este proyecto.
Cuando el crudo se vendía en $100, el crudo WTI, el ecuatoriano, esta brea podía tener su valor, ¿verdad? Y decidimos guardar a la brea y no sacarla. Cuando cae el crudo a $40 y 30 el ecuatoriano, sacamos esta brea. Pero oiga, aquí estamos jugando. Cuando había el alto precio del petróleo, esta brea algo podía valernos, pero no ahora. Ahora aquí costará unos 12, 15 dólares. Sí, por lo menos $25 menos que el WTI, si está en 45, vale $19. Y el costo de producción es monstruoso, ¿no? Entonces, no nos engañe. Hay que interpretarlo dentro de la campaña electoral, repito, este anuncio. ¿Y usted no cree que 20,000 barriles que ya se incrementan, ya dicen, ¿no? Que 100 millones nos dejarán en este trimestre esos 20,000 barriles, con las mezclas, con todo, ¿no estaremos un poco también dejando de lado algunas otras cosas? ¿Por ahí no tiene algún dato que diga por ahí puede salirse? Claro, habrá producción, pero habrá producción a un costo de producción inferior al costo de venta. Cualquier país puede hacer eso, ¿verdad? Sacar crudo que le cuesta $25 y venderlo a 20, eso es posible, claro, físicamente, ¿verdad? Pero no hace sentido económico. Claro, no hace sentido. Realmente, este campo, como dice muy bien el doctor Calero, fue descubierto en el año 48. No se ha desarrollado, primero por la situación tan lejana, y segundo, por la calidad de crudo. Repito, llamémosle más bien la brea del ITT. Así es que, mientras el precio del crudo no suba a los niveles anteriores, 80, 90, no hace sentido esta producción, a más del aspecto ambiental. Vamos a causar una hecatombe, ahí hay pueblos no contactados, es una zona prístina, así es que estamos jugando con fuego. Doctor Calero, además de jugar con fuego y esta brea que nos dice el doctor Fernando Santos, debe haber un tipo de contratos con la empresa que está trabajando ahí, ¿no? Esos contratos, ¿ustedes nos queda algo con estos precios o les tenemos que pagar por la inversión que han hecho? A ver, no hay que olvidarse que la Asamblea Nacional, cuando calificó de interés nacional la explotación del crudo de este tren estructural, estableció fuera de sus facultades, pero lo hizo y nadie objetó, y es una resolución vigente, fuera de sus facultades dispuso que quien opere el ITT sea Petroamazonas. Entonces, y algún momento escuché en una declaración al presidente de la República que decía que ese era un obstáculo que tenía, porque había un gran interés de algunas empresas extranjeras por invertir, pero que había ese obstáculo. Entonces, hay que ubicarse primero en este contexto. Petroamazonas tiene, ¿no es cierto? Digamos, la exclusiva. La exclusiva otorgada por la Asamblea Nacional. Pero entiendo que, como todas las empresas operadoras contratan los servicios de perforación, todos los servicios relacionados. Y en virtud de la forma de contratación que se ideó este gobierno, ¿solo hay prestadoras de servicios? No, pues son contratos distintos. Vamos a ver. Uno es el contrato de prestación de servicios para exploración y explotación, que es un contrato de delegación que está vigente desde hace décadas y que lo único que se hizo en este gobierno es cambiar la forma de reembolso de las inversiones, que en vez de que fueran contrapresentación de facturas y auditorías en ese sentido, acá acordaron una tarifa fija. Una tarifa fija por barril. Ese es distinto del contrato de servicios específicos que la empresa estatal, la empresa pública, está facultada para precisamente cumplir con sus objetivos. Entonces digo, todas las empresas públicas o privadas contratan servicios petroleros. Uno de ellos es la perforación. Entonces Petroamazonas ha contratado a la empresa Sinopec para que perfore 10 pozos, 8, yo no sé cuántos, y en qué condiciones. Más lo que se sabe es que fue bajo la modalidad de servicios específicos con financiamiento. Es decir, que le hacen al fío. Para que al fío, es al fío. ¿Y qué pago con la producción que obtenga? Esa modalidad que se diseñó en el gobierno del ingeniero Lucio Gutiérrez, esa modalidad está desde el 2004. O sea, y estaba antes. Claro, pero era a fin de que
como los precios no eran tan altos como luego fueron, ¿no es cierto? Y no se disponía de ingresos suficientes, entonces les decía a las compañías, presten estos servicios y les pagamos con la producción incremental. Con la producción incremental. Entonces, ese era el diseño inicial, producción incremental. Pero acá que es un desarrollo inicial del campo, no sé cuánto se ajusta. Espero que no hayan hecho nuevamente una reforma normativa a la carta, pero habría que ver en cuánto empate. Pero de lo que se conoce entonces es que con Sinopec se hizo un contrato de servicios específicos con financiamiento. ¿En qué condiciones? ¿A qué plazo? No sé. ¿Y cómo será el manejo? ¿Será el control de Petroamazonas o no? Miren, se supone que debería ser, ¿no? No creo que son como los otros contratos, los negocios en marcha que ya se han dado en las joyas de la corona, en los otros campos maduros, donde se ha contratado estos servicios, que más bien ya no es tanto servicios específicos, sino es una cooperación, cogestión de los campos. Usted se acordará, Fernando, que hace años existió el contrato de gestión compartida y que en su momento el entonces Tribunal de Garantías Constitucionales lo declaró inconstitucional. Dijo que era inconstitucional. Lo declaró inconstitucional. Estamos hablando de hace 15, 16 años. Por la posibilidad que existía de que empresas privadas participaran en la operación de los campos operados por la empresa estatal. Des cuenta, hace 15 años eso fue un sacrilegio y fue considerado que era inconstitucional. Y ahí la izquierda estuvo de acuerdo con la decisión. No, pero por supuesto que planteó la izquierda, pero claro. Ahí entonces, mire usted los tiempos cómo cambian, ¿no es cierto? En 16 años. Y ahora resulta que eso no es que es inconstitucional, sino que es conveniente a los intereses nacionales. Entonces yo no sé, en realidad hay opacidad en la información. No se puede revisar el contrato. Yo no lo dispongo. Doctor Santos, ¿usted ha revisado algunos de estos contratos? Las formas jurídicas vemos que están ahí, pero ¿se puede revisar o esta opacidad que encuentra el doctor Calero genera también las dudas, ¿no? Dice, oigan, lo que nos han hecho es también otro crédito para esto. Así es. Sí. Mire, Francisco, el problema de esta administración es que huye del proceso de licitación como el diablo huye del agua bendita, ¿verdad? Le tienen alergia a la licitación, que es la única manera de hacer un contrato con transparencia, con claridad, con honestidad. En todos los gobiernos anteriores, obviamente no han sido de ángeles, pero ha habido problemas. Pero básicamente se ha indicado al país. Incluso se ha podido encontrarles las fallas gracias a eso. Exactamente, pues, y la publicidad es buena, como usted dice, para que critique la gente, se pueden mejorar siempre las cosas, ¿verdad? Así es que no se conoce nada. Pero lo que sorprende es que el ITT, pese a ser una brea, sí tiene uso. Por ejemplo, en generar electricidad, ¿verdad? El petróleo sirve como energía. Claro. En lugar de moverlo líquido, porque es como una melcocha, no entra un oleoducto. El costo de movilidad de eso ha de ser alto. Altísimo. Entonces la energía que genera el petróleo, por ejemplo, convertirla en electricidad y mover la electricidad por un cable, ¿verdad? Claro, cable de alta tensión. Eso se podía hacer. En los campos petroleros se usa mucha energía eléctrica porque ya no fluye el petróleo a la superficie. ¿Bombear? Exactamente, tiene que bombearle con enorme energía y hay un montón de plantitas y generadoras en el oriente. Quizás pudo haberse analizado que ese crudo se lo queme ahí mismo, no se cause daño en el transporte y se genere electricidad, pero no. Lo convencional, sacar el crudo, porque hay gente que no conoce el sector petrolero, ¿verdad? Hay autoridades que son, creo que en las guardaespaldas del presidente de la República y están manejando el sector petrolero, ¿verdad? Porque mire otra cosa, hay un problema adicional. En el nororiente, en el centro oriente, donde están los campos Xuxfindi, Sache, Lauca, los principales, es una altura, unos metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Este ITT está bajo y se inunda durante 6-7 meses del año, ¿verdad? No conocían las autoridades, nunca van para allá, ¿verdad? Siempre viven en Quito. Entonces eso demuestra que no hay una planificación, que todo es al ojo.
se podía haber utilizado bien en energía general, energía eléctrica, la misma ley de hidrocarburos, dice, una de las posibilidades de que cuando se encuentre esta brea es quemarla ahí mismo, porque produce calor, produce y podemos mover turbinas, ¿verdad? Pero eso de tratarlo como el crudo igual de 28, 27 grados, demuestra una ignorancia total. Así es que... Ahí hay un engaño entonces. Un engaño. Pero ellos mismos, porque están esperando 700 millones para el próximo año. 100 más 700 el próximo, y no sé de esos 700 cuánto le costará, tendremos que pagar a Sinohidro, que es la que ha invertido en hacer. Así es más, yo no conozco, nadie conoce el contrato. ¿Por qué no hicieron una licitación? ¿Por qué en un campo no solo tan difícil técnicamente, sino tan sensitivo ecológicamente? Claro. Si el Ecuador mismo llamó al mundo y dijo, señores, 180 países que existen en el mundo, verán la zona ecológica tan frágil que hay ahí. Muchos no sabían, ¿no? Pero el Ecuador les alertó. Entonces, ya el mundo dice, muy bien, Ecuador, es tu obligación moral, ética, el manejar bien esta área. No, sin licitación, una compañía china, respeto a las compañías chinas, pero para ellos el medio ambiente no es un valor. En Pekín a las 12 del día parece las 12 de la noche por la contaminación, ¿verdad? Entonces demuestra que no hay política hidrocarburífera, que todo se hace a tontas y a las locas y que se le quiere engañar a la ciudadanía. Lamentablemente para el gobierno hay gente como el doctor Calero que piensa, como usted Francisco, que no se deje engañar. Esto es un engaño. Esto es un engaño más. Doctor Calero, ¿cómo entonces a los pocos legisladores de oposición se les podría alertar, y a la ciudadanía? ¿Cómo nos enteramos bien? ¿Exigimos qué? Ya, mire, la ley de hidrocarburos ordena que la explotación de los crudos inferiores a 15 grados tienen que estar sujetos a una planificación económica integral. Y hay varios crudos que se producen, varias empresas, y que no se cumple con esta disposición legal. Tienen que estar sujetos a una planificación económica integral por las características. En el presupuesto ya de Petroamazon. No es cuestión solo del presupuesto, sino las distintas fases y actividades que tienen que estar inmersas en la explotación de ese tipo de crudos. Por eso es que cuando el BECIFRANLAB, el Instituto Francés del Petróleo, hizo sus estudios y presentó la opción de desarrollo del campo, presentó como una de las alternativas una planta de mejoramiento de crudo, que es una de las opciones tecnológicas que existen. Porque que existen, incluso Venezuela en la faja del Orinoco produce crudos de 9 grados, 10 grados, pero lo hace a través de la oriemulsión y de otros procedimientos, ¿no es cierto?, que existen, o sea, existen, solo que son caros. Y eso encarece, porque son inversiones, encarece la producción. Si hay tecnología, hay una tecnología para calentar. En cada estación usted calienta el crudo y lo hace más, le diluye, digamos, y fluye de mejor manera. Pero una cosa, entonces es un problema el transporte. Pero bien, decía, entonces tiene que estar sujeto a una planificación económica integral. Porque estos crudos, aparte de la densidad propia, por ser un crudo pesado, tiene una serie de metales y elementos adicionales que ameritan un tratamiento diferente que el crudo que no es pesado. Digamos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que aquí tiene que superarse? Dos tipos de problemas. Uno es efectivamente el transporte. Un primer paso es el transporte en la propia región amazónica para llegar a la cabecera de cualesquiera de los oleoductos. Asumamos que eso está resuelto, que no lo está desde mi punto de vista, pero asumamos que está. Luego usted tiene el problema de trasladar desde la región amazónica al puerto en la costa, Esmeraldas, Balao. Y entonces sí tiene que subir la cordillera de los Andes, y el asunto es distinto. Entonces una cosa es pasar de 500 a 600 metros sobre el nivel del mar, y otra cosa es que usted tenga que subir a 4000 y pico de metros para pasar en un determinado momento la cordillera. ¿Qué bombas necesita? Bien, entonces es que no es problema solo las bombas. Vamos, entonces ¿qué tienen que hacer? Necesariamente tienen que mezclar. O hago un transporte por bacheo, ¿no es cierto?, mandando solo fracciones, lo cual, no sé, para que empuje el otro, operacionalmente no es muy adecuado. Pero tengo que mezclar, y mezclarle con un crudo más liviano. Entonces, el costo del uno bajo, degrado a un crudo
de 24 grados, de 22 grados, de 26 grados, de 28 para grados. Volverle en 18, de usted. Para que el otro pueda subirse y hacerse de 18 y esté en condiciones de ser transportado por el OCP. Porque si quiere ir por el SOTE, tiene que subir a 22 grados o 23 grados. Claro, ¿No es cierto? Punto número 1. Entonces hay que solucionar el problema del transporte. Punto número 2, la calidad del crudo que tiene. Porque ya no hay crudo ITT, porque todo se mezcla. Y no es que sale con sello el crudo ITT. No. Es una sola mezcla y luego tienen que hacerse los cálculos, las compensaciones, etcétera, para establecer costo. Primero el flete, la tarifa por el oleoducto, lo uno y lo otro para efectos de la exportación del precio real del crudo. Y ahora, ese crudo, ¿para qué refinería nuestra vale? 18 grados. Para ninguna. Ni la repotenciada de Esmeraldas. No, porque esa y entonces no estarán pensando entonces en la se tiene que exportarse. Y claro que en alguna declaración oficial dijo, ya tenemos 300,000 barriles para el aroma. Ah, caramba. Bueno, pero mientras tanto, hasta que llegue el aroma, no sé en qué década, ya comenzó la explotación de este crudo, y es crudo de 18 grados, 19 máximo, tendrá que venderse como crudo napo, con correspondiente castigo. El efecto económico de haber degradado unos cuantos miles de barriles diarios de crudo liviano. Es decir, todo eso tiene que irse calculando y tiene que irse estimando para poder tomar decisiones adecuadas. Doctor Santos, estas decisiones adecuadas pasan por qué. Yo veo que usted dice, no, la brea es brea y no dañemos lo que tenemos. Pero capaz que sí están pensando y que la refinería esta del Aromo la pueden hacer los chinos en menos tiempo de lo que han hecho la hidroeléctrica Coca-Codo, ¿no? O sea, sí hay un retraso, pero no es mucho, creo que 2 años nomás. O sea, no. Capaz que esta no tienen este retraso y como está ahí la hacen. ¿No nos sirve eso? ¿No nos servirá poner alguna planta como la mexicana que cuesta la mitad? Y que podría hacerse, no sé, pues se le montan rápido, ¿no? Ustedes son hombres del mundo petrolero y asesoran, ¿qué está pensando en eso? Mire, Francisco, la refinería del Aromo fue diseñada, es un proyecto venezolano, ¿verdad? Que el comandante Chávez vino y dijo, se hace en el Ecuador y se hace, y todos dijimos que se haga, ¿verdad? Está diseñada para crudo de 35 grados, 3 veces mejor que esta brea, 3 veces mejor. Ya se pagaron cientos de millones de dólares por los estudios, todo está listo. Según dicen las autoridades, solo falta el financiamiento, o sea, el proyecto ya no se lo puede cambiar. Si usted ha hecho una refinería, planes para una refinería de whisky, usted no puede cambiarle a una refinería de chicha. Ya, claro. Agua oxigenada. Tiene que hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso demuestra, tiene su utilidad, y yo concuerdo con el doctor Calero. Mire, en Venezuela se produce crudos de estas 9, 10 grados, pero se tiene que traer diluyente. Y como no había, los Estados Unidos no le querían vender el diluyente, además había una prohibición de que se exporte crudo a los Estados Unidos, tenían que traer de Argelia el crudo liviano para mezclarlo con el crudo del Orinoco. En Venezuela tenían que traer de Argelia o de Libia, que producen crudos de altísima calidad. Bueno, un costo de que $30 el transporte, ¿no? Entonces, lo importante quizás es, le voy a decir una cosa, antes de los gobiernos anteriores de la partidocracia, malo bien, tenían había una continuidad, una continuidad, sacar el crudo liviano, que saque Petroecuador o que saquen las compañías, había una dirección, ¿verdad? Pero esto quiere un poco de dirección nacional. Nacional, ¿verdad? Nacional, que se haga una refinería, se mejore la refinería Esmeraldas, o que se haga una refinería en Atahualpa, se quiso hacer, pero defendiendo los intereses nacionales y pensando en largo plazo, porque el negocio del crudo no es hace 5 minutos, ¿verdad? Estamos desde los años 70%, pero estos 10 años han sido caóticos. No se le ocurre una cosa, se le ocurre otra. Cambiaron los contratos, volvieron a cambiar. Un caos. Falta una planificación. La moraleja para el próximo gobierno, sea quien sea, por favor, planifiquen a largo plazo.
tengan una planificación. Esto ¿verdad? que usted siente que es una respuesta así de momento nomás. Nada más de momentos. ¿Cómo hacemos para demostrarle al país que estamos progresando y que va a haber más petróleo? Vamos a este campo. A ver, chinos, como dice el doctor Calero, al fío. Claro. ¿Cómo puede usted pedirle cuidado ambiental a una compañía que le está fiando la plata? Claro. Primero págueme, señor, para dar instrucciones. Tiene derecho un poco a... Él es el dueño de los recursos. Él es el dueño de los recursos, él sabrá cómo hacer, porque su plata es la que le está costando. Entonces, él ese dinero de ponerlo en otros campos, en el Sachi, el Suchupindi, en donde hay más producción, ¿verdad? Andar de tontas y a locas de cada sábado cambiar de política es un caos. Ojalá la moraleja se puede utilizar, no es que sea una cosa sin sentido, no, pero bien hecho. Una pequeñita planificación y poner, no a guardaespaldas y manejar sus empresas petroleras, sino a verdaderos técnicos. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos analizando esta nueva era petrolera ecuatoriana en donde lo primero que nos han dicho es 20.000 barriles más de petróleo al día, 100 millones de dólares para este año y 700 para el próximo. ¿Cuánto nos toca? Y vamos a seguir investigando con dos abogados que conocen del tema, que han trabajado muy de cerca en el desarrollo del petróleo ecuatoriano. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente. Amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere. Pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente. La radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya y nos habíamos quedado con el doctor Fernando Santos que nos estaba diciendo, vean, si hay cómo planificar. Entonces, ¿no estará dentro de la matriz productiva usar estos petróleos que en el mundo generan dificultades? Y como usted dice, capaz que están pensando en otra planta también y no les hemos dado tiempo a que hagan esa propuesta. Mire, Francisco, el problema de la matriz productiva es que ha sido hecho por un escritorio, ¿verdad? La gente que no tiene la menor experiencia y no conoce el mundo. Todo lindo, el papel aguanta todo, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo puede hablarse de una matriz productiva en el cual se deje a un lado el petróleo y se vuelva un país exportador de materias, bienes elaborados, ¿verdad? Perfecto, aluminio, acero, perfecto. Además de que no hay la materia prima. Pero ¿a quién se va a exportar? A los Estados Unidos, porque es nuestro mercado más cercano. Entonces hay que hacer el acuerdo de comercio. Usted lo ha dicho, si no tenemos TLC, nos van a poner un arancel, viene algo de Colombia, del Perú con 0 arancel, viene un producto manufacturado del Ecuador, el 80% de arancel. Entonces, la planificación tiene que ser integral y encargada a personas que conocen la materia. Mire, causa chiste en el mundo que el Ecuador quiera ser exportador de aluminio, ¿verdad? Porque dicen que aquí hay energía eléctrica y la energía eléctrica se consume mucho en la fabricación de aluminio. Claro. Pero no se dan cuenta que necesita una materia prima que se llama la bauxita, que no hay en el Ecuador. Aquí creo que
se han confundido con la bachita, que era una secretaria del ministerio, ¿verdad? Que sí hay unas dos bachitas. Que tiene bastante tiempo, pero no como para decir que es piedra. Entonces, ¿cómo van a hacer? ¿De dónde vas a traer la bauxita? ¿De dónde? ¿Y a quién le van a vender el producto elaborado? Porque, repito, los grandes mercados, ojalá con Europa haya algún día, aunque el transporte es lejano. Los Estados Unidos es nuestro mercado natural, ¿no? Y no tenemos TLC, y lamentablemente, y ya nos dejó el tren, ya se fue el tren del TLC, nos quedamos en la estación paraditos, porque verá, si gana el señor Trump, jamás habrá TLC. Inclusive la señora Clinton está hablando de que no debe haber TLCs, de que eso significa de que hay que modificar esos en la política exterior y comercial, que hay que modificar eso, dice. Exactamente, porque ¿qué significa? Que por ventajas comparativas, como en los países la gente cobra menos, las grandes fábricas que necesitan mano de obra intensiva se van a otros países donde los obreros cobran menos, ¿no? Así es que, por lo menos en los próximos 8 años, no vamos a tener TLC con los Estados Unidos. Dios quiera que después de 8 años venga alguien que digan, el único país que no tiene TLC con Estados Unidos en América, en la costa del Pacífico, es el Ecuador, diga, hagamos eso. Pero hasta eso estamos parados. O sea, los errores se pagan, los errores tremendamente se pagan. Así es que este cambio de la matriz productiva no es nada más que una Y esto de que ya hemos, con la energía hidroeléctrica, pero no hemos dejado de usar tampoco las termoeléctricas. Estamos vendiendo energía eléctrica, pero con las termoeléctricas funcionando. No se supone que eran para sustituirlas, pero que debían dejar de... Por supuesto, si usted ve, no ha disminuido mayormente la importación de diésel, sigue creciendo. Cuando sería el diésel que se usa en muchas plantas termoeléctricas, si estas ya fueran puestas fuera de servicio, que estén ahí, y ya no habría que importar. Además, ¿qué pasa? Que el Coca-Cola primero lo hicieron para 1700 megavatios, cuando no da ni la mitad, seamos sinceros, y explican a la ciudadanía, hay algunas tuberías en funcionamiento y nadie siente que haya mejorado el servicio eléctrico, que no se usa menos. Ya están las 4 turbinas sirviendo. Hay que sincerar la economía de este país. Mire, el Fondo Monetario debería ponernos una campanada de despertar. ¿Qué es lo que está pasando? La riqueza, toda riqueza se puede utilizar, pero bien, con gente con experiencia, con compañías asociándose con compañías. Estos proyectos de matriz productiva a cambios suenan tan bonitos, cuestan un montón de plata y necesitan tecnología. Y una proyección de qué país queremos también, pues no. Porque no hay que cambiar por cambiar. Pues. No hay que cambiar por cambiar, usted lo ha dicho, que queremos ser exportadores de manufacturas, perfecto, y no de bienes primarios. Pero ¿a quién le vamos a vender primero? Si estamos ¿Y qué necesidades tiene el mundo para producir estas cosas? Exactamente. Entonces, hemos perdido 10 años, le digo sinceramente. Ojalá el próximo gobierno, cualquiera que este sea, recapacite. Hemos ido por el camino equivocado, hemos ido al abismo cuando debemos ir al valle fértil. Doctor Calero, en este camino, el mundo petrolero, los contratos, los créditos que nos han hecho para el este, y claro, con la presentación de la semana anterior uno sentía, dijera, chuta, sí creo que nos hemos equivocado, aquí ha estado el paraíso, pues no, y claro, 700 millones... Y pero recién nomás dieron 1,000 para que gasten en el primer trimestre. 700 no suena mucho, ¿no? Para el entusiasmo que ha generado. Ustedes que conocen, ¿habrá en el mundo quien nos quiera comprar esta brea, como ha dicho el doctor Santos? ¿Siempre habrá alguien que necesite? No, mire, si yo señalaba hace un momento, no es que sale el crudo y te sellado y de 14 grados o de 15 grados, eso no existe. Saldrá como crudo 18, 19 ya. Cierto, con 18, 19 y eso es todo. Para que pueda fluir. De igual manera que se está vendiendo, existen refinadores y existen consumidores que requieren, y especialmente en determinadas épocas, dependiendo de la estación del año, por ejemplo, los productos derivados para generación de calefacción, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí es requerido este tipo de crudos. Hay algunos propósitos industriales, inclusive, que requieren
ese tipo, pero no permanentemente y no en las cantidades que requiere los crudos livianos y los derivados livianos, ¿sí? Pero yo no le veo tanto el problema por ahí. Yo le veo, porque es un tema de oferta-demanda. Y mire usted, Estados Unidos, con lo que hizo los Estados Unidos en los últimos años en prácticamente duplicar su producción petrolera, redujo drásticamente importaciones, y redujo drásticamente importaciones de varios de los países miembros de la OPEP. Pero el único país al que no les redujo importaciones fue el Ecuador. Si uno revisa las estadísticas del Departamento de la Energía de los Estados Unidos, en el caso del Ecuador, las exportaciones o las importaciones de Estados Unidos no disminuyeron. Se mantuvieron en el orden de unos 230, 250 mil barriles diarios, que es lo que ellos reportan. Claro. ¿Sí? Entonces, Estados Unidos va a seguir requiriendo, va a seguir siendo nuestro mercado natural, la costa oeste de los Estados Unidos, por ahí es el tema fundamental para nosotros. Pero mire, yo lo que veo es, desde el lado interno en primer lugar, ya no resulta oficioso hablar para este gobierno. Yo creo que hay que hablar para el próximo gobierno. Los que están de candidatos. Y no se ha escuchado mucho tampoco. Esperemos que se definan candidaturas y comiencen a delinearse algunos... algún programa de esquema, energía, ¿no? Pero claro, sobre todo petrolero. Entonces yo sí creo que va a ser necesario, que es indispensable, una especie de pacto social energético. Mire, no podemos hacer abstracción de lo que acabó de suceder recién en París, ¿no es cierto? Hay un compromiso mundial para reducción de emisiones, no bajo el esquema que por ejemplo, el presidente de la República le escuché hoy en la mañana que reproducían en alguna emisora lo que ha dicho en la sabatina, esto de que la pretensión de él con la iniciativa Yasuní era reducir 400 millones de emisiones de CO2 a la atmósfera. No, eso es, yo creo que es un infantilismo ahí sí, porque lo que el Ecuador deje de producir y otros países, los que le compren, dejen de consumir, lo cubren otros países. O sea, en el mundo la demanda del petróleo por sí en este momento son 94 millones de barriles diarios. Es lo que funciona. Sea del crudo ITT, sea del crudo Napo, el crudo Oriente, del Maya, del Bren, del WT, de quien quiera, de donde quiera, el mundo consume 94 millones de barriles diarios de petróleo. Y si un país deja de exportar por a veces razones, alguien coge y le pone ese crudo. Porque hay por último, un poquito más caro, pero... Mire, décadas en la relación reservas-petróleo mundiales, en el mundo existen más de 1.600.000 millones de barriles de reservas. Estos son datos de tanto de la Agencia Internacional de Energía como de la propia OPEP. 1.600.000 millones de reservas. Nosotros estamos con 3.000 millones de... 3.000 y pico, ahora se ha subido a 3.500, no sé cuántos millones de barriles de reserva, es menos del 0.5% de la totalidad. Entonces, no es que si no se produce el ITT, el mundo deja de consumir diariamente 94 millones de barriles. No tiene sentido. Tiene noción de lo que es eso. Bien, entonces, ¿yo qué digo? Mire, el asunto es para mí que internamente debemos hacer los ecuatorianos una especie, decía, de pacto social energético. Con dos propósitos. El uno, comenzar a asumir y a darle importancia a las energías alternativas. Yo creo que hay que ir por esa vía. Yo decía ya, a nosotros en nuestras edades tienen que comenzar a importarnos más nuestros nietos, nuestros hijos. El planeta que quiere. Pero claro. Entonces a mí me parece que esa debería ser uno de los elementos fundamentales. ¿Sí? Esto de que nos preocupemos por la línea de no explotación. No. Voy a ir. Por favor. No necesariamente. Porque mire usted, los distintos pactos, los distintos acuerdos para reducción de emisiones, los que están preocupados del cambio climático, no van por la reducción de la oferta petrolera, sino van por la innovación, ¿no es cierto? Por un lado, la eficiencia energética, por otro lado, la sustitución de las fuentes de energía, la sustitución. Entonces, el hecho de sustituir unas que reduzca la demanda de las otras es distinto.
Pero en ninguna parte yo he escuchado, he leído por lo menos de los pactos, de los proyectos de Copenhague. Que comiencen a eliminar. No, eso no he oído. No, ni he leído. Entonces, mire, ¿qué está haciendo Estados Unidos, por ejemplo? Está generando un cambio, dando prioridad al consumo, porque el transporte es el fundamental en el mundo, representa más o menos el 60% del consumo de petróleo es por transporte, y transporte pesado, transporte carga. Mire, Estados Unidos está dando prioridad para que se consuma gas natural libre, en lugar de derivados del petróleo, de los combustibles líquidos, del diésel fundamentalmente. El gas que es menos contaminante que el consumo del diésel. Y lo otro que ellos están yendo apuntando es a la eficiencia energética. Entonces, ¿qué digo? A ver, un acuerdo que comience a dar el peso, la importancia que deben tener las energías alternativas. Me atrevo a decir de entrada, todo proyecto de energías alternativas debe estar exento del pago de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones, todo proyecto que signifique generación alternativa. Eólica, solar, todo lo que usted quiera, exento, todo, para comenzar a propiciar un esquema en ese sentido. Y el otro fundamental, que ya lo he dicho en algunas oportunidades, ¿qué queremos los ecuatorianos respecto al petróleo? ¿Cuál es la relación reservas, producción que debemos tener? Es decir, queremos petróleo para 20 años, para 30 años, para 40, para 10, para 5. En función de eso se fija la tasa de producción. Queremos petróleo. Y además regulamos el ingreso vía eso. Mire, vamos por ahí. Queremos petróleo como fuente de recursos fiscales, como fuente de energía, ambas. ¿Qué queremos? Yo digo, comencemos paulatinamente a desvincular el presupuesto del presupuesto del Estado, que sea una fuente de recursos fiscales y que se convierta exclusivamente el petróleo en una fuente de energía para el desarrollo, con cualquier matriz productiva nueva, buena, lo que fuere. Energía es desarrollo. No existe posibilidad de desarrollo sin energía. Y si nosotros no tenemos un horizonte petrolero muy largo, que digamos, si queremos para 20 años, pero caramba, tenemos que comenzar a deshacernos de esa dependencia. Y a consumir el petróleo en función de un esquema de desarrollo de largo plazo. Doctor Santos, ¿qué debería estar pensando entonces en virtud de este pacto que nos propone? ¿Usted propone algún otro pacto que no sea que se lleven la plata del petróleo fuera del país, y que ahí podría estar un poco este pacto de no tener la plata fuera? Pero, ¿qué propondría usted para los candidatos y que deberían hablar? Mire, primero, un pacto ético, ¿verdad? No es posible que aquí se bote la plata. Una refinería que debía costar 180 millones de dólares su reparación termina costando 2.200 millones y está mal reparada. No. El petróleo sí. Y eso hay que además, pero además alguien tiene que responder sobre alguien eso. Tiene que responder, un pacto ético, ¿verdad? Y en segundo lugar, yo coincido con el doctor Calero. El mundo ya está preocupado del efecto invernadero, ¿verdad? Que es causado por los combustibles sólidos, la combustión de los combustibles sólidos, el petróleo, el carbón. El gas natural es mucho menos contaminante. Mire, el estado de Texas, que es el estado mayor productor de los Estados Unidos, está invirtiendo más en energías alternativas que en el desarrollo petrolero. En los desiertos de Texas, en la parte que colinda con México, que hay unos vientos muy fuertes, están haciendo estas instalaciones eólicas, molinos contra los que se extravió nuestro Don Quijote, ¿verdad? Hace 500 años. Unos nuevos en cantidades masivas, pero masivas. Texas, el estado petrolero, dejando a un lado el petróleo, porque como dice el doctor Calero muy bien, hay un compromiso mundial. Quitándose de la dependencia. Solo tenemos un planeta, salvémoslo ¿verdad? Así es que hay que ver, y cómo sustituir el petróleo, esa linda frase, el Ecuador post-petrolero. Todo el mundo se llena la boca y nadie le da contenido, ¿no? Sí hay que pensar, ojalá los candidatos, yo no les he oído a ninguno hablar del sector, ¿no? Claro, están en el tema de la deuda, no saben cuánto mismo es, no saben con qué se podrían encontrar también, ¿no?
están creo que en la misma incertidumbre que la mayoría de los ecuatorianos. Pues sí, ustedes, soy sincero, yo también estoy en incertidumbre, y si usted me preguntara y le dijera, yo no sé por quién votar, no he oído quiénes son los candidatos. O sea, si fuese por programas, no hay todavía. No hay ninguno, no he oído ninguno, y la situación es tremendamente seria. Luego de 10 años de que el dinero ha llovido, ¿verdad? Ha llovido billetes, claro, se han malgastado, se los ha llevado a la alcantarilla. Hoy nos encontramos con una sequía monstruosa por varios años. ¿Cómo vamos a enfrentar esta época? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a sustituir el petróleo? Actualmente en ingresos, ¿verdad? Porque el precio está bajo y seguirá bajo. ¿Qué hacer? Un pacto para salvar el país. Porque si la principal fuente de riqueza de la cual 40 años hemos navegado se nos seca, ¿qué hacemos? ¿Con qué sustituimos? ¿Sí? ¿Y no estarán pensando ya sustituir con la minería? ¿No será este el avance del cambio de la matriz? Mire, yo soy partidario de la minería, pero yo creo que hay un problema en la minería. Aquí se quiere hacer minería con un fusil en el pecho de los habitantes de donde están las minas, ¿no? Claro. No. Hay que convencerles ahí. Usted ve, entra un equipo para explorar y buscar petróleo. El ejército tiene que custodiar, la policía, el ejército. No puede ser así. Hay que hacerlo con consenso, porque es insostenible. El rato que se muera un niño, que le maten a un niño, a una señora embarazada, ahí se terminó todo, ¿no? Así es que hay que hacerlo con sensatez. Hay que conversar, no hay que insultar, no hay que gritar, no hay que descalificar. Hay que conversar todos los ecuatorianos. Ya pasó una época, llegamos a otra bien difícil, bien borrascosa. ¿Qué es lo conveniente? Limar asperezas, todo por el país. De la experiencia de ustedes, ¿no será que en el ITT, después de un poco de brea que sale otro tipo de petróleo? ¿No hay cómo eso? Al revés. Sí. Primero sale liviano y luego sale, no la brea, sino piedras. Pero capaz que dicen el tracking comienza aquí. No hay esa posibilidad. Mire, si perforan en otros, ¿será que es el más? El país tiene petróleo, petróleo, pero por ejemplo en Sushfindi, en Sacha, hace Pilascos muchísimo petróleo. Hay partes que no se ha explorado. El país tiene petróleo, buscarlo, pero en sitios donde sea un petróleo que sea comercialmente de buen precio, no ir a través de esta brea botando la plata. Doctor Calero, se nos está acercando el tiempo, pero entonces, solamente como un plus de venta de un país donde hay oportunidades, ¿esto? ¿Siente que es solamente eso? A ver, yo decía, el proyecto viene desde hace 11 años, se interrumpió con la iniciativa, etcétera, etcétera. Un proyecto inviable total y absolutamente, en la parte económica, en la parte técnica. Pero, yo creo que se continuó con el proceso. Vino la declaratoria de la Asamblea y todos esos asuntos. Me parece que el problema, el error está en la grandilocuencia del anuncio de esto de cómo vamos a meter la nueva era. No. Tranquilitos, yo creo que efecto más positivo habría sido si normalmente, tranquilamente, con un pequeño dato de prensa de que comenzó a producirse, eso era todo. No cabe esto de no me equivoqué, valió la pena el dolor de haber hecho el decreto. Me parece que ahí hay un error monumental, garrafal. Luego ya tendrá que irse bien ese anuncio de que bajamos a $11 el costo de producción, no de operación, de producción. Y revisaba algunos anuncios hace un año, se decía como gran conquista de la administración, se había reducido de $27 a $23 el costo de producción en Petroamazonas. Y ahora es $10 menos en eso. Anuncio en una sabatina, leía en la prensa, estuve revisando archivos y me encuentro con eso. Digo, caramba, y ahora bajamos de 23 a 11 en un campo nuevo, con inversiones ingentes que deben hacerse. Lo interesante, con un petróleo que es distinto. Mire, es posible que yo esté nadando en un mar de ignorancia, pero sería buenísimo que nos dijeran cuál es el plan de inversiones. Sí, ¿cuánto se va a invertir? ¿En qué se va a invertir? ¿Cuántos miles de millones? Porque con planta de mejoramiento, hace 11 años, con una planta de mejoramiento, para producir con las reservas de 920 millones
el Instituto Francés del Petróleo consideraba una inversión de más o menos 4.500 millones de dólares para desarrollar el ITT. 4.500 millones de dólares. Sí. Incluida esta planta de mejoramiento, un mejorador que estaba en el orden de los 1.800 millones. Es en definitiva una refinería. Ahí se producía, Fernando, por ejemplo, como residuo sobrante del proceso de mejoramiento, coque. Y ese coque podía ser exportado al Brasil por el río Napo, iba al Amazonas, y bajaba a sí, pero claro. Y entonces había ciudades, me parece que Manaus, en el Brasil, que podían consumir el coque como combustible para generación eléctrica. Generación termoeléctrica. Ese, por ejemplo, al Brasil le cuesta llevar hasta allá también. Parte del obvio. Sí. Entonces era una ventaja para los dos, era un ganar para ambos países. Esa era parte del proyecto. Eso significaba, eso significaba la planificación económica integral. ¿Qué había que hacer? ¿Y qué había que hacer con el América azufre? Latina, ¿no? ¿Qué había que hacer con el azufre? Le digo, por ejemplo, en este proyecto se preveía la posibilidad de un sistema férreo interno para la explotación, para el tránsito de personas y de bienes. Un sistema férreo, para no abrir carretera dentro del parque, sino se abría una trocha lo suficientemente adecuada como para un sistema férreo. Que no serían de 8, 12 ni 20 metros. Entonces existió ya, digo, hace más de 11 años un estudio de esa naturaleza que implicaba esta planificación económica integral. Entonces, pero en definitiva, sería bueno contar con información que nos dijeran cuál es el plan, cuál es el plan de inversiones, ¿sí? Cuánto van a invertir y en qué, cuál va a ser el sistema de transporte del crudo. ¿Crudo de dónde van a obtener para poder mezclar? Porque eso significa que dejamos de vender unos cuantos barriles también. A la asamblea se le dijo que del bloque 31, pero el crudo del bloque 31 también es pesado. Otros dicen Pañacocha está produciendo 7.000 barriles. Mire usted la complejidad que es esta. Si bien se está adoptando este tema trifásico, este momento para sacar el petróleo se va del Tiputini, y cuando se explote Tambococha e Ispingo también será lo mismo el sistema trifásico, es decir, que sale petróleo, agua, gas. Y todo el flujo todo el fluido sale con la misma fuerza, ¿no es cierto? Y va a un separador en Edén Yuturi. Esa era una de las posibilidades. Pero hasta ahí nomás, y luego para la cabecera de oleoductos, etcétera. Entonces se requiere la instalación, las tuberías, no para 20.000, o en el caso de ellos para 300.000 barriles diarios, sino 600.000, 800.000 barriles de fluido. Todo tiene que estar multiplicado por 2 o por 3. Ahí se está. ¿Cuál entonces el sello, y con usted terminamos, doctor Fernando Santos, el sello que le debemos poner a esto? ¿Algo de esperanza o no mucho? Mire que el Ecuador, pese a los errores que cometen nuestras autoridades, es un país rico. Pero se están agotando las oportunidades. Si seguimos malgastando con proyectos absurdos, mentirosos, demagógicos, ese no es el camino. Sinceridad, hablar con la gente que conoce y seguir adelante con honestidad, con proyección. ¿Se puede reestructurar el tema petrolero? Sí, el próximo gobierno tiene la opción esa. ¿No está demasiado comprometido ya el petróleo? No. Bueno, habrá que pedirse a los señores chinos, denos unos 10 años o 5 de gracia, ¿verdad? No les podemos seguir Pero no pagando. Les va a causar gracia esos 5. Pero para un país tan grande y unas cantidades tan chiquitas como las que han comprometido en el Ecuador, yo no veo problema. Pero la crisis es monstruosa. Quiero insistir, me ha dejado estupefacto las declaraciones del Fondo Monetario Internacional, que recién en el 2021 volveremos a crecer. Y menos del crecimiento poblacional. 1.2. Claro. Exactamente. El crecimiento para el 21. Con palabras bonitas, demagógicas, que aquí todo está bien. Que este país ya ha repuntado este trimestre la economía, dijeron. Eso significa que ya no sigue cayendo, sino que comienza a crecer, ¿será? Bueno, todos los políticos tienen que vender ilusiones, ¿no? Pero el rato que estamos en una nube de desconocimiento, que nos impide ver la realidad, el rato que se disipe esa nube y vamos a ver la crisis tan tremenda, necesitamos del concurso de todos los ecuatorianos, diálogo,
Si hay posibilidades de salir con gran esfuerzo, pero estas medidas demagógicas de decir todo está bien, no hacen bien, hacen mal. Yo quiero agradecer al doctor Fernando Santos y al doctor Luis Calero, que no es que queríamos romper la ilusión con la que el fin de semana mucha gente ha pasado, de que ya parecía que el nuevo boom petrolero también se volvía a instalar. Y claro, esto no es un boom, sino apenas unos juegos pirotécnicos parecerían, ¿no? Eso es lo que un poco nos han dicho ya el doctor Santos y el doctor Calero. Este programa, gracias a nuestros radioescuchas de la Radio Democracia, pero este programa de televisión estará ya a disposición nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias, doctores.